Buen día, mi nombre es Angie Saavedra y estoy encargada de exponer los planos anatómicos del sistema nervioso. En anatomía se hacen cortes que permiten una mejor visualización de la estructura anatómica que se vaya a observar. Existen tres tipos. Está el plano horizontal o plano axial, está el plano coronal o el plano frontal y está el plano sagital. El plano axial u horizontal nos permite clasificar en áreas superiores e inferiores, de manera en la que se puede decir que, por ejemplo, el córtex motor está en una posición superior al hipotálamo. El plano coronal nos permite tener una visualización de manera ventral y dorsal o rostral y caudal, en la que la parte rostral sería aquellas que están posicionadas de manera de frente y caudal que están posicionadas en la parte de atrás, tales como el córtex frontal y el córtex prefrontal, que se ocupa de áreas más ventrales, mientras que nuestro occipital y la médula espinal tienen una posición dorsal. El plano sagital nos permite dividir nuestra estructura anatómica en derecha e izquierda. También nos permite dar información de si hay estructuras que están más cerca o más lejos del área central o medial. Los ejes son aquellas líneas en las que se ubican los cortes, los cuales pues nos permiten tener una mejor visualización. Cada corte se ubica en un eje. El eje X es el corte axial, donde no se hace únicamente como está visualizado, sino se puede realizar en diferentes alturas que nos permiten pues tener una mejor visión de nuestra estructura anatómica, en este caso el cerebro, y pues tener con mayor claridad la parte a observar. El eje Y se realiza de oreja a oreja, en este caso pues del cerebro, y el eje Z, que vendría siendo el plano sagital, dividiendo nuestra estructura anatómica en izquierda y derecha. Entonces el eje X es del plano axial, el eje Y del plano coronal y el eje Z del plano sagital. Aquí podemos observar mejor cómo sería cada corte, basándonos pues en una imagen del cerebro real. El tronco cerebral sirve para establecer la comunicación entre la médula espinal, el cerebelo y el cerebro. Está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Algunas de las funciones del mesencéfalo son el movimiento del ojo, reflejo de la luz en la pupila, orientación y estado de la conciencia. Algunas funciones de la protuberancia son la regulación motora, información sensitiva en la cara, control facial, masticación, movimiento lateral del ojo, parpadeo. Algunas funciones del bulbo raquídeo son el control del ojo, el movimiento de la cabeza, capacidad de tragar, latido del corazón, respiración y actividad de las vísceras. Al hablar de la estructura suborbital, podemos decir que está conformada por varios núcleos, específicamente 4. Dentro de ellos está el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales. Más adelante, en medio de la investigación, podemos seguir observando la función de cada uno de ellos. La estructura subcortical está ubicada en los hemisferios cerebrales entre la región de la sustancia blanca, muy cerca de la región lateral y ventral de los ventrículos laterales. Una de las funciones principales de esta es la regulación del carácter y la respuesta a las emociones en relación con las respuestas diluidas, ya sea del hambre y también la modulación de los procesos del sueño. Es una de las principales estructuras cerebrales que se encuentran pues como en los humanos y también en los mamíferos, ya que es un pequeño órgano que se ubica en el módulo temporal y tiene mucha semejanza con un caballito de mar.
siendo una de las partes más importantes del sistema límbico, se localiza dentro de la corteza cerebral, y de este modo el hipocampo también comprende las porciones ventrales y dorsales. Y una de las principales funciones que tiene el hipocampo es en el tema de procesos de memoria, funciones cognitivas y el espacio. En el cerebelo, pues, hay que tener en cuenta que la segunda región más importante de la estructura suborbital, ya que se sitúa en la zona inferior de los hemisferios cerebrales, conocidos como péndulos cerebrosos, y haciendo que el cerebro se mantenga conectado con el resto del encéfalo y envía información sobre los movimientos. Lo que es la amígdala se encarga del control de las emociones, pues está el miedo, la rabia, hasta los instintos de supervivencia que tiene el ser humano. ¿Qué es el cerebro? Se puede definir como un órgano completo que está ubicado dentro del cráneo. Tiene relación con la actividad del sistema nervioso, que se encuentra en la parte inferior y superior de la cavidad craneal. Los cortes del cerebro son como una línea imaginaria que se atraviesan en todo el cuerpo. Entre ellos se dio el plano sagital, el plano coronal y el plano transversal. En el plano sagital es el corte medio sagital que realiza de forma vertical a lo largo de la línea media y divide lo que es el sistema nervioso, dividiéndose de una forma simétrica de derecha a izquierda. En el corte sagital también se encuentra ubicado en el cerebro lo que es el hipotálamo, el cerebelo, el puente, bueno, entre otros. Ya lo que es en el plano coronal o frontal, el plano transversal, pues ya que sigue un ángulo recto respecto al neuroeje de un eje coronal a través de los hemisferios cerebrales. En el corte transversal se realiza en el mismo plano del mismo tronco encéfalo, la médula espinal, y se denomina corte transverso. Los ganglios basales, se determina que los ganglios basales son clave para realizar las actividades como manualidades, subir escaleras. También en la parte de la motivación tienen gran influencia e importancia. Lo que son las patologías que se presentan en medio de algunos procesos de estos que mencionamos. Si hablamos en el tema de la memoria, de motivación o de algunos trastornos o déficit de atención y temas de Parkinson, ya va más que todo relacionado con los ganglios basales, se le atribuye a ello. Lo que tiene que ver con temas de autismo, trastornos de conductas, problemas de neurodesarrollo, ya va más relacionado con la amígdala. Y si se presentan situaciones de carencia de oxígeno, de hipoxia, inflamación del encéfalo, ya lo que tiene que ver epilepsia, se relaciona con el hipocampo como tal. Ya por último, digamos, algunos trastornos cerebrales se puede decir que se desarrollan en medio del desarrollo y funcionamiento del cerebro. El bulbo raquídeo es una estructura subcortical situada en la parte baja del tronco del encéfalo, con una forma semejante a un cono. Se trata de la estructura del sistema nervioso que conecta el encéfalo y la médula espinal, limitando con la decusación de las haces piramidales y la protuberancia. En el bulbo raquídeo se pueden encontrar conexiones nerviosas tanto motoras como sensoriales, pasando a través de él los diferentes tractos nerviosos. Se trata de un núcleo neurovegetativo encargándose del mantenimiento y funcionamiento de los órganos de forma automatizada y ajena a la conciencia.
Mantiene asimismo las constantes vitales, por lo que los problemas que comprometen su funcionamiento llevan a la muerte cerebral. Se trata pues de una de las zonas de gran importancia en la supervivencia del ser humano. Las partes que componen el bulbo raquídeo son las pirámides bulbales y decusación piramidal, leniscos y decusación leniscal. También existen otros núcleos y tractos relevantes como el núcleo ambiguo, el núcleo del tracto solitario, el núcleo dorsal del vago y el núcleo del trigémino. Funciones del bulbo raquídeo. El correcto funcionamiento del bulbo raquídeo es vital para los seres humanos, literalmente, dado que la destrucción o cese del funcionamiento de esta área provoca la muerte. Para comprender el porqué de tanta importancia es necesario que consideremos algunas de las principales funciones que tiene esta estructura, así como tener en cuenta que al encontrarse en la base del cerebro, una gran parte de las redes neuronales de disposición vertical pasan por esta estructura del sistema nervioso central. Primero, siendo la parte del sistema nervioso que conecta el encéfalo y médula espinal, una de las principales funciones del bulbo raquídeo es la de servir de enlace entre el cerebro o cerebelo y médula. Así, se encarga de transmitir la información nerviosa, tanto sensorial como motora, del resto del cuerpo. 2. El bulbo raquídeo nos mantiene con vida, ya que tiene la importante función de controlar elementos vitales e inconscientes, tales como los latidos del corazón y la tensión arterial. Así, se encarga de mantener el ritmo cardíaco y la regulación de la vasoconstricción. 3. La respiración es una de las funciones básicas que permite la vida, ya que necesitamos de la presencia de un suministro constante de oxígeno para el funcionamiento de los diferentes órganos. El bulbo raquídeo gestiona el control de la función respiratoria, manteniéndola en todo momento. 4. El control de los músculos involuntarios, como los que empujan la comida a través del tubo digestivo cuando comemos, depende de una parte del complejo vulvar. Además del control muscular, el funcionamiento del sistema digestivo también está vinculado al bulbo raquídeo al regular la emisión de los flujos gástricos. Esto significa que una estructura del encéfalo que contribuye a mantener los equilibrios químicos ideales en el cuerpo es este. El síndrome de Wallenberg o infarto vulvar lateral es el síndrome vascular más frecuente de la circulación posterior. Afecta a la arteria cerebelosa posterior e inferior y arteria vertebral. Los signos clínicos de la lesión del territorio posterolateral medular son fácilmente reconocibles. El estándar de oro es la angiografía cerebral, aunque puede ser diagnosticada por técnicas no invasivas como la resonancia magnética y el Doppler transcraneal. La enfermedad se inicia con la aparición de un vértigo súbito seguido por náuseas, vómitos, ataxia ipsilateral, hipertonicidad muscular y otros signos cerebelosos. Los pacientes también pueden presentar dificultad para deglutir. En general, afecta a personas mayores de 40 años de edad. Normalmente se debe a factores de riesgo vascular como la hipertensión, cardiopatías, colesterol elevado y diabetes mellitus. La amígdala cerebral, o también conocida como el complejo amigdalino, es una estructura esencial para el procesamiento emocional de las señales sensoriales, ya que recibe proyecciones de todas las áreas de asociación sensorial. Para José Jiménez, en 2006, el complejo amigdalino es un conjunto de núcleos que se localizan en la profundidad del lóbulo temporal y que guardan estrecha relación con el sistema límbico. Como lo podemos ver en la imagen, el sistema límbico y el hipocampo
están en la estructura cercanamente. La amígdala envía proyecciones al hipotálamo para incrementar los reflejos de vigilancia, paralización, escape, huida, a los núcleos del nervio trigémino y facial para las expresiones de miedo, que son las que nosotros con las que nosotros día a día pues nos expresamos. La amígdala es una región del cerebro que se encarga de hacernos sentir emociones como las de sorpresa, miedo, angustia, afecto, cariño, alegría, excitación, entre otros. Todas estas palabras pues están conformadas obviamente por diferentes emociones que todos los días pues sentimos. La localización de la amígdala en el complejo amigdalino, en el cerebro como lo tenemos en la imagen que relacionamos, tiene también forma de almendra. Para esto, pues la amígdala en diferentes puntos de vista, pues está situado en la parte interna del lóbulo temporal medial, está recubierto de corteza rudimentaria y sugieren que el complejo amigdalino es uno de los componentes claves en el circuito central de la emoción. Ciertos estudios pues previos han demostrado que también está implicado en aspectos de comportamiento, memoria y aprendizaje relacionados a la emoción y más en concreto a aquellos relacionados con el miedo, como lo expresábamos, y la agresividad. Las partes del complejo amigdalino son el núcleo cortico-medial, los núcleos basolaterales y el núcleo central. Mediante estos núcleos, la corteza sensorial se encarga de recibir y transferir la información mediante los núcleos basolaterales y el cortico-medial. Estos dos la envían al núcleo central y el núcleo central es el que se encarga de transmitir pues todas las emociones para nosotros expresarlas. También el núcleo cortico-medial pues es como esta parte del complejo amigdalino tiene una gran implicación en la captación de feromonas, participando en gran medida en el control del comportamiento sexual tanto de hombres como mujeres. Los núcleos basolaterales, su participación principal se da en el control a través de la sensación de la saciedad, y del mismo modo pues resulta primordial su implicación en la realización y aprendizaje de respuestas emocionales aprendidas, como las relaciones a miedo y distintos estímulos. El núcleo central, este núcleo es el que mayor participación tiene en la expresión de la respuesta emocional. Es el que provoca las emociones, teniendo una gran participación en el sistema nervioso autóctono como conductual, al permitir la realización de conductas que reposan a las sensaciones que producen las percepciones. A continuación voy a hablar sobre dos patologías que la amígdala, cuando no está pues el 100% normal, se puede presentar lo siguiente, como la esquizofrenia. Que la esquizofrenia, para José Mendoza, la esquizofrenia es una enfermedad crónica degenerativa que afecta a muchas de las capacidades de la persona, que le impiden entender al mundo de la forma que es correcta, cambia algunos de sus procesos de su cognición, tienen pensamientos y expresiones que pueden ser muy individuales, y el complejo amigdalino está implicado pues en esta patología que es como lo es la esquizofrenia. Algunos de los síntomas de la esquizofrenia o las características es que
por distorsión de pensamientos, el lenguaje de percepciones y la conducta es totalmente anormal. Lo más frecuente son los delirios y las alucinaciones, creencias falsas donde estas personas dicen ver objetos o cosas donde no las hay, donde no están, pensamientos que hablan desorganizados y comportamientos totalmente inadecuados, pues que estas personas pues lastimosamente tienen que padecer y por el cual se les llama esquizofrenia. También encontramos que el autismo es un trastorno de desarrollo que diagnostica en la infancia la habilidad de interpretar la conducta de los demás en términos de estados mentales, del tipo de pensamientos, intenciones, deseos, creencias, y así poder relacionarse tanto en grupos sociales de una forma más compleja como en relaciones también cercanas. Para estas personas los síntomas pues son un poco extraños, ya que pues son la hiperactividad, prefiere jugar solo, le da intolerancia a los ruidos fuertes, tiene interés excesivo por cosas o objetos, no hace contacto visual, retrasa el lenguaje, sufre de depresión, rechaza el contacto físico y tiene problemas de sueño, sufre de insomnio. Para estos personajes el complejo amigdalino, como lo dice Varela y Amaya y Llamas, el complejo amigdalino izquierdo, que es donde se encuentra ubicado esta región suborbital, se ve críticamente implicada en el procesamiento de la información acerca del estado mental o emocional que proviene de estímulos visuales complejos tales como la región de los ojos, y por eso el autismo y la esquizofrenia son pues principales patologías del por qué las personas pues padecen de esta enfermedad cuando la amígdala no está normal.